Uh, Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando sea que estén viendo esto. No sé qué acaba de ocurrir. Estoy un poco confundido. No he vuelto a ver las peleas, pero Khamzat Chimaev acaba de perder en contra de Sean Strickland en una decisión dividida 48-47. Dos jueces se la dieron a Strickland, dos jueces a Khamzat, o sea, un juez a Khamzat, y terminó perdiendo una decisión. Voy a comenzar hablando de eso y después voy a pasar a hablar de las peleas de Taira y el resto de la cartelera, pero uno, no sé cómo Strickland lo sigue haciendo. Lo hizo contra Adesanya. No sé cómo DDP le ganó dos veces y ahora le ganó a Khamzat Chimaev siendo el mega no favorito de nuevo. Casi nadie le estaba dando oportunidad, yo incluido en eso. Lo veía casi que como un 75-25 con suerte, 70-30 quizás, pero no me esperaba absolutamente nada. Me esperaba mucho más de lo que pasó en el primer asalto. La pelea comenzó, Khamzat Chimaev dispara un derribo, lo consigue sin problema y lo controla todo el asalto a Sean Strickland. Todo el rato, lo pasa todo el rato en su espalda, tirándolo como quiere, exactamente todo lo que vi en mi análisis que hice de Chimaev. Llegamos al segundo asalto y Chimaev empieza a decidir no lanzar tantos golpes, o sea, tantos derribos, y empieza a lanzar más golpes, intercambiando jabs, intercambiando rectos, pero solo caminando hacia adelante, absorbiendo hartos daños y golpes de Sean Strickland, y buscó un derribo y Sean Strickland lo defiende. Khamzat Chimaev busca el derribo explotando con Sean Strickland en contra del octágono. Strickland medio rebota y cae encima de Khamzat Chimaev, y Khamzat solo acepta esta posición, se queda en el piso, empieza a recibir ground and pound de Strickland. Strickland eventualmente se pone de pie y le dice párate. Khamzat se pone de pie y después vuelve a buscar un derribo y se desarma. Strickland lo defiende y Khamzat ni siquiera se trata de poner de pie, solo se va a su espalda, jala básicamente guardia, deja que Strickland termine, pase el resto, si no me equivoco, el resto del asalto encima de él, y ahí ya fue el momento que fue como, ok, no voy a especular, pero no me... Fue raro, es raro cuando ves a un peleador que nunca le ha pasado esto en el segundo asalto que se haya cansado de esa manera. O sea, esto es lo que pasa porque lo vimos enlentecerse cuando se peleó, cuando se enfrentó contra Usman. Entonces yo dije, ok, está bien, se tomó este asalto un poco más tranquilo, vamos al tercero, y de nuevo no está buscando ningún derribo en este asalto, ninguno, ni siquiera se molesta intentando buscar un derribo. Pasamos al cuarto asalto y ahí es cuando Khamzat empieza a mezclar un poco más de lucha, pero entre que Strickland no es que necesariamente estaba defendiendo los derribos, Strickland estaba poniéndose de pie muy bien, estaba defendiendo las posiciones de Khamzat y luchando lo suficiente para como desalentar un poco a Khamzat a que esté tan dispuesto a tomar riesgos en el piso, sea con ground and pound o sea con sumisiones, porque tampoco hizo mucho una vez que estaba en el piso. Buscó 13 derribos y consiguió 9. En el cuarto asalto solamente buscó 2 derribos, en el tercero no buscó ninguno y en el segundo fue cuando se murió. Lo que me sorprendió del cuarto asalto es que lo consigue en el último minuto. Chimaev solo se queda striking con Strickland por 4 minutos y después cuando quedan 50 segundos, ¡bam!, busca el derribo y lo consigue sin problema. O sea, como les digo, 9 de 13 derribos conseguidos. Lo controló por 7 minutos y Strickland estaba haciendo un buen trabajo poniéndose de pie. Pero me sorprendió, no sé si a ustedes les sorprendió, yo no sé si habrá sido algo relacionado al corte de peso, el hecho de que llegó 20 minutos último antes de que se hiciera el pesaje, terminara el pesaje, se pesó y se veía no muy bien, estaba sudado, eso probablemente indicando que había cortado peso hasta un poco más tarde, se veía más drenado y... nada, quizás fue un impacto eso que tuvo y Chimaev ahora va a estar viendo subir a 205 libras, pero a ver, tampoco quiero solamente hacer este video y decir como, oh, Chimaev, ¿qué le pasó? Porque obviamente Strickland nos sorprendió a todos. Su defensa, sabíamos que su defensa de BJJ era buena, no me esperaba que haya poder defender todo 5 minutos en la espalda con Khamzat, pero lo defendió perfecto y... también estaba haciendo un muy buen trabajo nulificando la lucha. Se nota que lo estudiaron, se nota que estaba consciente de que tenía que separar las manos de inmediato, atacar ese body lock, tratar de girar y quedar mirando a Khamzat un poco más. Y lo terminó desgastando y igual fue una pelea muy reñida, como les digo, fue decisión dividida. La tengo que ver de nuevo. Yo, si soy sincero, la había visto para Strickland, porque ¿qué me pasa si la gente dice, que van a ganar solo corriendo por 5 asaltos? Pero... también, uno, ¿qué esperan? ¿Que Strickland solo empiece a avanzar de cara él mismo contra Khamzat Chimaev y para que camine directo al derribo? Y después, como que se empieza a sobreextender. Y dos, sí, obvio, Khamzat puede estar avanzando de cara todo el rato, pero si estáis avanzando de cara todo el rato, no estáis moviendo la cabeza y te estáis comiendo
10 golpes más cuando tú conectas con solo uno y tu rival empieza a agarrar ritmo, aunque igual ni siquiera fue una diferencia tan grande de golpes, solo fue una estrategia, no sé si habrá sido hasta ego, no sé, no tengo la más mínima idea qué fue, pero Strickland fue capaz de defender ciertos derribos, fue capaz de defender la amenaza de sumisión, fue capaz de defender el ground and pound, fue capaz de ponerse de pie y ganar como siempre lo hace. Jabs y tip kicks al estómago. En ningún momento real pareció como si es que cualquiera se iba a finalizar al otro. Muy pelea DDP contra Strickland 1. Fue muy estilo esa pelea. DDP también lo derribó 6 veces, lo controló un ratito, pero se lo terminó llevando DDP. Y quizás eso tiene que ver más un poco con el impacto en las manos, porque Khamzat igual estaba teniendo éxito. Estaba conectando alto con el jab. Estaba conectando. Se volvió una pelea de jabs, si les soy sincero. Se volvió como spameando triángulo en UFC 5, pero se volvió una pelea completamente de jabs y rectos. No había implementación de mucho más. Un par de patadas al cuerpo de Chimaev, pero como les digo, desempeño absolutamente impactante por parte de Sean Strickland. O sea, me cerró la boca por completo. Y acá están las carteleras de los jueces. Acá es lo que estaba buscando. Sean Strickland, Eric Colon le dio el primer asalto a Chimaev, que eso todos estamos de acuerdo. El segundo asalto y el tercero se los dio a Strickland. Cuarto se lo dio a Chimaev y el quinto se lo dio a Strickland. Después Sal D'Amato le dio, que se la dio a Strickland también. Primer asalto para Chimaev, 2 y 3 para Strickland, cuarto para Chimaev, quinto para Strickland, lo mismo que el previo juez y el tercer juez, su sanidad. Primer asalto Chimaev, próximos 2 para Strickland y después los próximos 2, 4 y 5 para Chimaev. El quinto asalto, Strickland conectó con 10 golpes significativos más y Chimaev lo derribó, según esto, 6 veces. Lo encuentro un poco raro eso porque cuentan probablemente los mat returns, así que no fueron 6, pero sí fueron 6 en teoría, supongo. Pero lo controló, lo derribó 6 veces. En otro universo podría haber ganado Chimaev y estaríamos llorando de que fue un robo, así que en mi opinión los jueces creo que la acertaron. Me tengo que ver la pelea de nuevo y eso puede cambiar mi opinión completamente, pero disculpen por el rant, no lo puedo creer que ganó de esa manera Sean Strickland. Sinceramente no lo puedo creer. Ahora mi duda, si antes de pasar a la próxima, es como qué sigue para cada peleador. Yo supongo que, a ver, le podrían dar la revancha a Khamzat, efectivamente. O sea, lo vimos más o menos con Sean Strickland y DDP, pero cuando Strickland perdió el cinturón, pelea muy reñida, decisión dividida, la gente pensó que él había ganado, pero igual lo hicieron pelear contra Paulo Costa entre medio y después volvió a pelear contra DDP. Así que quizás tiran a Khamzat contra alguien más en la división de peso medio y después lo hacen pelear por el cinturón y entre medio tiran a, no sé, Imavov la revancha contra Sean Strickland. O sea, no sería una mala idea por ningún motivo. Y Imavov quería esa revancha, así que un poco le calza bien. Puede ser el entre medio hasta que vuelva Khamzat. Si es que Khamzat decide volver y no decide subir. Pero eso es lo que yo me imagino que sigue para ambos peleadores, un poco hacia la ras, sin procesarlo muy en detalle, sin ver los rankings, etc. Después, la próxima pelea de la noche estuvo nuestro querido Oni-chan. Mataron a Tatsuro Taira. Dios mío, que es bueno Joshua Van. Tiene uno de los mejores boxeos que hemos visto y no me voy a... Yo pensé que iba a ganar Tatsuro Taira. Lo controló, lo llevó al piso demasiado fácil en el primer asalto, pero no hizo nada en el piso. No buscó ground and pound, estaba un poco muy enfocado en la sumisión, pero no estaba encontrando el lugar para la sumisión porque Joshua Van se movía como un pescado afuera del agua, entonces salía un pez afuera del agua, un pescado obviamente, supongo que está fuera del agua, así que es pescado, pero da lo mismo. Punto es que se estaba moviendo mucho en el piso Joshua Van y Taira no fue capaz de hacer nada, y después en el segundo asalto Taira empezó a hacer un poco más de striking, Joshua Van empezó a defender un par de derribos más y empezó a agarrar vuelo con las manos, lo tumba en un punto y se vuelve así una masacre absoluta. El segundo asalto la podrían haber detenido en cualquier minuto, sinceramente, en ese segundo asalto. Y lo que fue aún más impresionante es cómo Tatsuro Taira continuaba sobreviviendo. Es como el zombie japonés. Yo no logro entender. Estoy tratando, como que uno ve esa pelea, por favor vayan a verla. Y es como, ¿cómo sigue de pie Tatsuro Taira? Y más encima, tengo que decir, árbitro de mierda, porque finalizaste la pelea en el quinto asalto, yo entiendo, pero ¿por qué la finalizaste después en el quinto asalto, como cuando después de todo lo que había pasado Tatsuro Taira, cuando la podrían haber finalizado en el segundo asalto, donde Joshua Van conectó con 21 golpes a 5, en el round 3 conectó con 57 a 14, lo tumbó una vez en el tercero, lo tumbó una vez en el segundo, y después en el quinto asalto literalmente solo lo finalizó, 27 golpes a 7. Round 1 y 4, Tatsuro Taira remontó. No sé cómo estaba vivo en el cuarto asalto después de tremenda paliza que le pegaron en esos dos asaltos, pero estaba vivo, consiguió el derribo, controló a Joshua Van y
demostró demasiado corazón y de hecho hasta en la finalización se vio que cuando lo tumbaron, se vio que, o sea, estaba herido, pero fue en base a los ataques al cuerpo. Joshua Van le empezó a pinchar el cuerpo, que es lo típico, es como está aguantando mucho la cabeza y está cansado, está herido, empieza a pincharle al cuerpo, no va a poder aguantar los 2 niveles y no pudo aguantar los 2 niveles. Se dobló, Joshua Van lo agarró con unos uppercuts, unos ganchos y como que medio colapsa saliendo hacia la derecha y el ref interviene, la detiene, Tatsuro Taira se arrodilla y lanza la mierda enojado su bucal, pero no sé, digo mal detenida desde un punto de vista porque es como porque no la detuviste antes, pero también Tatsuro Taira remontó en el cuarto, pero también fue como dale un poco más. Es como cuando terminaron la pelea de, no sé, Chris Moutinho en contra de Sean O'Malley, que es como Moutinho estaba sobreviviendo demasiado, como, pero vale la pena esos extra golpes porque igual Tatsuro Taira probablemente hubiese perdido ese asalto. O sea, si es que comenzó esos golpes, o lo iban a finalizar o iba a comerse más vergazos, como de pie, porque no movía la cabeza Taira, se quedaba en la línea central todo el rato. El jab de Joshua Van lo terminó haciendo verga, demasiado rápido. De verdad, que el boxeo de Joshua Van fue ridículo. Y Tatsuro Taira, no sé, también, no, él sí trató de buscar los derribos, pero acá hay menos, como que Joshua Van solo acumuló mucho daño. Yo creo que eso fue lo que pasó, como que empezó a acumular mucho. Había mucha diferencia en striking de pie. Eso fue también una cosa bien grande que se notó. Era como lo que yo noté de cierta manera, que yo pensé que iba a ser al revés. El nivel de grappling, la discrepancia en los niveles de grappling entre Taira y Joshua Van eran mayor la discrepancia en striking. Como que se notaba, como si uno ve lo que le hizo Tatsuro Taira en el piso a Joshua Van y lo que le hizo Joshua Van a Tatsuro Taira de pie, hay una clara distinción. Ahora, debo decir esto, sé que es demasiado chico, pero no se permitían los codos 6-12, 12-6 en este evento en particular, ni tampoco las patadas a un oponente si es que tiene una mano en el piso. Reglas antiguas, así funcionan, las comisiones, da lo mismo. Tatsuro Taira lo podría haber reventado desde full mount con codazos, pero eso yo haciendo cope porque mi pequeño kawaii Oni-chan murió. Yo me imaginaba que su esquina era literalmente como esa escena de Erwin cuando está corriendo en el caballo galopando y da el medio discurso a sus soldados. Eso me imaginaba que era la esquina en la cabeza y la esquina de Tatsuro. Eso me imaginaba, sí, gritando. Así que no tengo mucho más que decir respecto a esa pelea de Tatsuro Taira. Voy a ver si es que la analizo con quizás la finalización por los pinchados al golpe, pero quería sacar este video de reacción un poco más rápido. Después quiero ver a Joshua Van pelear contra Pantoja. Pelea increíble. Yo creo que quizás Pantoja es un poco más agresivo en el piso que Tatsuro Taira. También deja quizás más espacios de pie porque avanza tanto de cabeza, pero creo que Pantoja tiene suficientemente buen mentón para absorber los golpes de Joshua Van y solo penetrar para un derribo. Pero va a ser una pelea increíble. Yo ahí sí me imagino que va a entrar Joshua Van de favorito, pero excelente desempeño. Joshua Van se estableció como el real campeón, no hay nada más que decir ahí. Después tuvimos otra decisión dividida que fue Waldo Cortés Acosta en contra de Volkov. Repito, me tengo que ver esa pelea de nuevo, pero a mí no me pareció necesariamente un robo para nada. O sea, la gente diciendo robo. Si le estoy sincero, yo vi solamente el tercer asalto para Waldo. Pensé que en el primer asalto el primer asalto me lo tengo que ver más en detalle, no les voy a mentir, porque me dijeron que iba a haber un terremoto, porque alguien bueno, lo mismo, no un terremoto, así que me perdí un poco ese asalto y lo tengo que volver a ver, pero sé que fue un poco Waldo buscando esa bomba versus Volkov puntuando desde lejos con patadas, que era un poco lo que habíamos hablado en las predicciones, que es lo que Volkov es excelente haciendo. En el segundo asalto se lo roba Volkov porque termina como que medio tambaleando a Waldo Cortés Acosta en un intercambio. Pero después en el tercer asalto, yo no sé cómo mierda un juez se lo dio a Waldo. No sé, o sea, perdón, a Volkov. No sé cómo alguien le dio ese tercer asalto a Volkov. Waldo estaba presionando, le explotó la nariz a Volkov, conectó con golpes pesados, pero me sorprendió. Waldo igual peleó muy bien, fue capaz de acortar la distancia bien, como que nulificar un poco ese mega alcance que tenía Volkov. Tuvo problemas con los low kicks y los calf kicks, pero eso igual no tuvieron tanto impacto, así que no sé qué tan relevantes como que hayan tenido que... Bueno, fue una herramienta menos para Volkov si la hubiese chequeado, pero persistió, avanzó de cabeza, conectó con buenos golpes, demostró que definitivamente está en el nivel de top 5 de peso pesado, así que yo lo quiero seguir viendo. Volkov, repito, no creo que haya sido un robo en mi opinión. Quizás la tengo que ver de nuevo para el primer asalto y quizás cambie mi opinión, pero de lo que recuerdo fue un poco puntos versus un poco golpes más pesados, que siempre son unas peleas difíciles para puntuar, pero más encima considerando como Volkov el estilo que tiene es complicado nomás.
Volkov, yo me imagino que ahora no sé qué va a hacer. Yo en verdad no sé qué hace Volkov porque va a pelear Zero Gun contra Pereira. El ganador de eso va a pelear contra Tomás Pinal, obviamente. Y después de eso, Tomás Pinal, el ganador de eso, se va a tomar obviamente un descanso de un par de meses. Y después va a entrar Volkov. O sea que probablemente va a ser casi que como un año hasta que pelee Volkov por el cinturón. No sé si se va a arriesgar a pelear contra alguien más. Es que, por ejemplo, Hawkett finaliza a Lewis y deciden tirarlo a él contra Volkov por el número 1 para ver. No sé qué van a hacer ahí con Waldo Cortés Acosta. Quizás pueden poner a Waldo mismo contra ese pendejo Josh Hawkett si es cuando le gane a Derek Lewis. Si es que le gana a Derek Lewis. Pero siguen habiendo enfrentamientos, sigue avanzando Waldo Cortés Acosta. Creo que no cayó tanto en el juego que cayó con Pavlovich, pero simplemente no pudo encontrar ese golpe y peleando contra uno de los mejores points fighters de peso pesado. Sean Brady contra Joaquín Buckley. Bueno, ahí... a ver, hubieron un cambio de línea antes de la pelea, que eso normal, como un cambio de línea en los momios, que significa que Brady pasó de ser favorito a de repente ser no favorito. Y Buckley pasó de ser no favorito a ser muy favorito. Cuando suele pasar eso es porque alguien o algo, personas le metieron harto a Buckley. Y las personas son lo suficientemente relevantes para que las casas digan: hey, hay algo raro acá, vamos a cambiar los momios, vamos a cambiar las cuotas. Y eso suele pasar cuando hay un tipo de lesión que se filtra o algo por el estilo, como pasó con Tulgarian, que había pasado otra vez un par de veces también, con una pelea que habían cancelado. Entonces, esa era también obviamente mi sospecha, pero igual lo dejé bien claro que también podía ser que solamente había alguien que tenía mucha fe en Buckley y le metió mucho dinero esperando hasta que las cuotas se pongan mejor. También puede haber sido eso. Ganó, pero respecto a la pelea, Brady solamente dominó por completo a Buckley. Ahí sí que no tengo mucho que hablar. Demostró niveles, lo derribó repetidamente sin problema. Parece que ese año de entrenamiento después de la pelea de Usman no fue suficiente para suplementar todo el grappling que tenía Brady porque lo dominaron. O sea, Buckley. Sean Brady estaba como sparring, como haciendo como estos entrenamientos de cardio donde solo le empezaba, como Who's Joe, cuando solo le empezáis a pegar así al saco en el piso, cuando lo lleváis al piso así. Eso parecía que estaba haciendo Sean Brady, como ni siquiera era intentando, era como tocándolo como no estaba buscando la finalización, era como, mira cómo te tengo aquí, mira cómo te tengo acá, aquí, te toco por aquí, te toco por allá. Buscó el Kimura un par de veces, una americana, pero no estuvo realmente cerca con ninguna sumisión, solamente dominó a Joaquín Buckley, no tuvo ningún momento. Contra Usman por lo menos tuvo un momento. Y esto por un lado para los fans de Morales, felicidades, genial para ustedes, porque eso significa que Morales queda muy bien parado. Acaba de destrozar a Sean Brady. Sean Brady acaba de destrozar a Buckley, que la gente lo veía más también como un prospecto. Y esto deja también súper mal a Usman, porque Usman acaba de destrozar de ganarle a Buckley. O sea, perdón, a Brady, a Buckley. Pero creo que Brady quizás le ganó casi que igual de convincente, si es que no más. Como que por lo menos en el quinto asalto Buckley agarró vuelo contra Usman y conectó con un par de manos y se lo sacó y defendió un par de derribos. Contra Brady defendió los primeros dos y después no defendió nada más. Bobby Green, King Green, nos sorprendió a todos, sometió a Jeremy Stephens. Se lo estaba haciendo verga, se lo estaba haciendo mierda con ground and pound, con golpes de pie, pero creo que solo dijo: ya, chao, lo voy a someter, esto es demasiado golpes. Lo terminó en el primer asalto, mejor espectacular. Se lo hizo verga Stephens ya es un perro viejo, bien viejo. Había fallado peso, no se veía de lo mejor, así que fue una victoria igual bastante lógica para Bobby Green. Stephens estaba lento, no estaba pudiendo conectar con manos y Green está teniendo como segundo resurgimiento. Lo van a tirar al top 15 en breve, no les quepa la menor duda que lo van a tirar al top 15. Y qué ridículo con la cantidad de peleas que tiene Bobby Green, 35-17-1. No entiendo cómo alguien puede, pero bueno, así funciona. De las preliminares, Ateba Gautier asesinó a Ozzy Díaz en el segundo asalto. Creo que en el primer asalto lo que pasó fue que Gautier se estaba midiendo más, no se quería desgastar. Entonces no estaba lanzando los golpes con 100%, estaba mezclando patadas, defendió los intentos de derribo. Y después en el segundo asalto dijo como, ahora sí te voy a golpear al 100%. Y le puso un derechazo que solamente dobló a Díaz y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Eso fue, lo durmió, fue lo que todos esperaban. Amosov es demasiado bueno, lo tengo que decir. Destrozó a Joel Álvarez, perdón. Yo le tenía fe a Joel Álvarez, fui con Álvarez, pero la manera en la que
lo agarró, lo levantó al piso como quería en la finalización. Álvarez empieza a tener éxito con las manos. Amosov pasa, lo agarra, lo levanta como un JetSmart, no sé, lo levanta como un avión, lo revienta contra el piso y cuando lo revienta cae perfectamente en una posición para un triángulo, lo cierra, igual que como hizo con Neil Magny y colorín colorado también. Joel Álvarez hizo tap, era imposible escapar de eso básicamente y fue en el segundo asalto. El primer asalto se lo pasó todo el rato Joel Álvarez en el piso después de que Amosov lo derribó. No estuvo cerca de ponerse muy, como que se puso harto de pie Álvarez, pero no se podía sacar de encima a Amosov. Así que igual eso me sorprendió. Yo no veo esto tanto como una crítica para Álvarez, más bien un Dios mío, Amosov es demasiado bueno. Porque hacerle eso a Neil Magny, hacerle eso a Joel Álvarez, top 14, va a estar peleando por el cinturón en breve. No me cabe la menor duda. No sé si va a ser en contra de Islam, pero quién sabe, quizás se salta a la fila en peso welter de alguna manera. Usman, quizás lo ponen contra Usman. Igual esa sería una buena pelea. Amosov contra Usman. Bueno, pero nada, desempeño impactante de Amosov, ridículo. Grant Dawson y Rembetsky, estos todos como que son uno de los peores Fight IQ que he visto en mi puta vida. Disculpen, pero así, la ridiculez de que Rembetsky casi duerme a Grant Dawson y empieza a buscar el grappling. Y después Grant Dawson, que está haciéndose mierda Rembetsky con el grappling, empieza a buscar el striking. Era la pelea más, yo no entendía qué estaba pasando. Y en el tercer asalto, como después de que casi los matan en el segundo asalto, Grant Dawson sale al tercer asalto, como que medio conecta con una patada a la cabeza. Rembetsky medio como que colapsa raro, como que pierde el balance y se cae en la guardia a propósito, pero Grant Dawson creo que revierte y lo termina sometiendo sin ningún problema. Fue rara encima la sumisión porque no estaba cerrado acá. Como no lo tenía cerrado. De hecho, se notó como Rembetsky sacó el brazo de arriba y los brazos quedaron así como en el cuello de Rembetsky y hizo tap. Y fue como, no sé si no se dio cuenta que había liberado la mano, si la presión era mucho de todo el cuello, de todo, que se lo estaban jalando todo el rato Dawson en la espalda todo el tercer asalto, pero 15 segundos restantes lo sometió. Rembetsky ahora ya está duro. Racha de 4 derrotas consecutivas. Partió el primer asalto casi muriendo porque le conectan con una patada a la cabeza y termina sangrando todo el primer asalto 10-8. Es como... Está bien ser un peleador entretenido, pero tampoco podéis salir hacia todas las peleas como por la longevidad de tu carrera y si es que te queréis quedar en la UFC, porque pensar que le ganó ahora el bye. Jim Miller contra Jared Gordon. Ahí también, sinceramente, Jim Miller no voy a decir nada. El viejo, o sea, me alegro por él, por todo el tema de su hijo, que acaba de vencer cáncer, su hijo de 14 años. Y gana esta pelea después de estar afuera por un año. Somete a Jared Gordon con una guillotina y Bruce Buffer lo anuncia como un rear naked choke. Ahí estamos, Bruce Buffer cada día más viejo. Pero eso fueron las preliminares. Después ganó Kopilov, ganó mi hermano otra madre, decisión clara, casi mata a Tulio. Pat Sabatini, decisión aburrida de mierda. Baisangur Susurkaev, después de hacer la pelea, le gusta hacer las peleas más difíciles de los que tienen que hacer, porque, bueno, da lo mismo. Terminó solo derribándolo en el tercer asalto y sometiéndolo sin problema. Esa fue una buena victoria. Y después José Ochoa, buena decisión en contra de Clayton Carpenter. No sé cómo Carpenter no se fue a dormir, pero bombas de Ochoa. Pero eso es la recapitulación de UFC 328. Voy a estar subiendo ahí, tratando de subir, porque mañana es el Día de la Madre, pero voy a estar tratando de subir el análisis de Strickland contra Chimaev. Y suerte a la gente que fue con Strickland. Genial por ustedes. Buenas victorias para todos. Evento bastante bueno. Así que a pesar de que hubo harto grappling. Pero eso, cuídense. Nos vemos. Bye.